Bueno, en esta ocasión tenemos una placa de una laptop cuyo problema es que enciende lo que es el piloto de carga, o lo que sería el de que está conectado el cargador, que es de color blanco, pero no funciona al pulsarse lo que es el botón de power la laptop, o sea, no prende. Entonces lo que es la diagnosticación de esta laptop fue relativamente sencilla. Entonces, bueno, no tengo un esquemático, no tengo un diagrama, no tengo información sobre esta placa. Entonces, ¿cómo puedo saber dónde está el problema? Entonces, primero, tenemos un daño de agua. Esta laptop me costó en 300 pesos y la razón por la que la compré tan barata es porque le dije a la persona que lo vendía es que, mira, si le cae agua puede dañarse gran parte de los componentes, incluso el display, lo que es el procesador, se puede dañar la motherboard de manera que no se pueda reparar, por ejemplo, que tenga daño en lo que es este chip que aquí se llama Cougar, no sé si es el Puente Sur, pero este se encarga, o el chipset se encarga de todo lo que son las parte de video, todo lo que es lo que sería el HDMI, el VDS, todos los demás componentes como el VGA, y de ahí se pudo haber dañado porque el LVDS va directamente desde esta parte de aquí a lo que sería esta sección. Pero de momento el problema que tenemos es que no hay voltaje de memoria, y el voltaje de memoria pues nos lleva a que tenemos un driver de MOSFET que no está funcionando, que sería este de aquí. Sin embargo, el otro problema que podemos tener es que este no funcione, porque he visto que muchas laptops de todas maneras, a pesar de que no funcione podrían arrancar, pero no dan imagen. Entonces aquí tenemos este problema que puede ser múltiple, o sea que puede estar muerta la laptop de las partes principales que le llaman partes lógicas. Esta, por ejemplo, en muchos casos, si se daña, lo tienes que reprogramar, y si no tienes un reprogramador de lo que se llama el KBC, S o Super IO Chip, pues ya no hay mucho que hacer, porque cuesta obviamente $200, y pues obviamente que es bastante caro. En este caso pues mejor compras directamente lo que es la motherboard y pues te quitas de problemas, ¿no? Entonces la cuestión es cómo iniciamos con esta cuestión de diagnosticar laptops. O sea que yo, que soy alguien que solamente tiene un año con esto, ¿cómo es que pues puedes diagnosticar que es este pequeño chip el que da el problema? Este chip de aquí es el que da el problema. Este de aquí controla lo que son el regulador que va a generar 1.5 voltios. En el caso de las DDR-M, si las M, creo que las otras son las U, o son L, o sea, no las normales, y las de tipo L, las que tienen 1.37 de DDR3. Entonces este de aquí no está generando el voltaje que va a abrir uno de los MOSFETs, que es el que va a generar lo que es el voltaje de 1.5 voltios. O sea, no hay nada en esta zona, tampoco en esta zona no hay voltaje, y pues inicialmente es el problema que tenemos que resolver, ponerle un nuevo driver, si es que está mal y no es el del problema, pero debería de funcionar sin necesidad de así que lo único que cambia es que de aquí sale lo que es el power boot, que debería de llegar a lo que es el IT para evaluar si las secciones están prendiendo, ¿no? Y para tener lo que es Power Enable, que va a ser finalmente el que va a prender las fuentes secundarias, ¿no? Entonces, bueno,
Una vez que vimos esto, el tema para esta ocasión es hablar sobre cómo se diagnostican, incluso siendo alguien que no tiene tanta experiencia, esta clase de laptops, y ver que no es tan complejo. Afortunadamente conseguí lo que es el diagrama de esta laptop, a pesar de que por regla general nunca vas a encontrar el diagrama. Y bueno, en esta ocasión, obviamente que depende de si es una laptop popular, pues puede que encuentres el diagrama, pero te va a costar, especialmente si son nuevas, o los puedes encontrar gratuitamente, como yo lo encontré con esta laptop que ya tiene bastantes años. Así que bueno, lo primero que vas a checar aquí es que tienes un voltaje de entrada y el voltaje de entrada se va a distribuir. O sea, aquí tienes, por ejemplo, en una de estas laptops hay de 16.6 o de 15 voltios, o hay de creo que las Mac, las Apple tienen 12 voltios, pero esta es de 19.1 voltios, perdón. Y esto se va a distribuir, pero tiene que pasar por un MOSFET. Un MOSFET puede funcionar como un regulador o como si fuese un chip. Existen dos tipos, existen los de tipo N y los de tipo P. La diferencia entre tipo N y tipo P es que cuando en los de tipo P le das voltaje a lo que es el gate, no va a dejar pasar la corriente si este es mayor que la corriente que está pasando en el otro lado de lo que sería el drain o el source. O sea, no va a dejar que pase la corriente. Entonces, en lo que es el tipo N es al revés. O sea, para que deje pasar la corriente tiene que haber más voltaje en lo que es el gate que en lo que sería el source o el drain. Entonces, creo que debería ser en el source. O sea, eso no lo tengo bien claro. Pero bueno, el hecho es que de aquí pasan los 19 voltios y se tienen que autorizar para que se pueda distribuir a todas las demás fuentes. O sea, este funciona como un switch. El gate es como si fuese el botón, y que es un botón que si lo sueltas se apaga. ¿Ok? Entonces aquí se tiene que mantener un voltaje constante, y de ahí se tiene que pasar a lo que será la parte de la batería. Aquí vamos a ver una fuente donde vemos algo que vas a ver muchas veces: dos MOSFETs que están compartiendo el drain y el source. Digamos, de aquí, este es el drain y este es el source, y los dos están interconectados entre ambos, y de aquí pasan por lo que es este coil, y de aquí se entregan a lo que es esta parte de aquí, donde tenemos tres líneas de 3.3 o 3.7, y eso forma un voltaje de 10 voltios, que es 10.5 o 10 o 11 voltios, y eso se va a entregar a lo que es la batería. Entonces, luego de eso, los 19 voltios que están pasando por este MOSFET se van a entregar a esta fuente, que igualmente de este lado vemos un MOSFET. El otro MOSFET, como no se ve aquí, debe estar del otro lado. Aquí vemos un capacitor, y este de aquí lo que nos va a entregar es, al ver que está cerca de esta parte donde están las memorias, pues nos va a entregar lo que es la corriente de memoria, que es 1.5. Entonces nosotros tenemos que probar lo que son los coil para ver qué voltaje tienen. Si no tienen voltaje, es un problema. O sea, en este caso de aquí tenemos tres MOSFETs, pero en realidad son dos MOSFETs en el diagrama. O sea, estos son de tipo P y este es de tipo N. Lo que hace es, una vez que se autoriza el voltaje aquí y pasa acá, aquí hay 19 y se pasa acá, que es uno de tipo N, tiene que pasar por este MOSFET, que cuando está conectada a la batería, va a entregar el voltaje que va a ir a esta fuente, y esta fuente lo que va a hacer es generar un voltaje de 3.3 que tiene un diferente amperaje, que va a entregarse a esta sección de aquí. Incluso podemos verlo modo de continuidad, y vamos a poner esto aquí. Ok, o sea, hay continuidad de este punto a este punto,
y de aquí tendríamos que tener la memoria para poder hacer la prueba, pero de aquí salen los 1.5. De aquí se va a lo que es los 19 voltios, a lo que es VCore, y aquí tenemos 4 MOSFETs, pero en realidad son 2 y 2 y cada uno una bobina, y esto es lo que van a dar es el poder a lo que será esta sección de acá. Entonces aquí tenemos ya dos voltajes, o sea, tenemos ¿qué será esto? Voltaje de la memoria. La batería es 3.3, pero esto nada más hasta que conectes la batería, o sea, si mientras tanto no pasa nada. Si no, aquí deberías tener un voltaje de 3.7 voltios, creo que es 3.7, pero no hay que preocuparse de esta sección porque no intervienen las demás secciones, sino que necesitamos primero checar estas de aquí. Entonces tenemos aquí 1.5, luego aquí es VCore, o lo que es voltaje de core o de núcleo, y este de aquí no se va a abrir hasta que tenga lo que es Power Core Enable, que va a salir directamente del KBC S Super IO Chip, y ese de ahí va a permitir que haya corriente en lo que es el procesador. Luego esos 19 voltios van a pasar a lo que serán 3 voltios y 3.3 voltios y lo que será 5 voltios. 3.3 voltios es para lo que será el botón de encendido, y una vez que se cortocircuitea, pues el KBC va a decidir prender la laptop si todos los voltajes son correctos, y aquí tenemos lo que es el de 5 voltios. O sea, aquí podemos ver que hay pads, en algunas laptops hay pads. ¿Y qué es un pad? Un pad es un puente, que lo cortocircuitean, le ponen un poco de estaño y cierran el puente. O sea, mientras no tenga estaño va a estar abierto. Ahí se puede ver un puente que le llaman pad. Aquí se puede ver el pad, y podemos ver una línea fina. Vamos a ver dónde está la línea fina. Ok, aquí está una línea fina, y este de aquí por defecto no le echaron nunca, no le hicieron el puente, pero aquí vamos a encontrar que hay diferentes pads. Vamos a ver dónde hay uno de este lado, que si por ejemplo tenemos un corto, podemos vamos a ver a dónde. Aquí está un pad. Aquí podemos quitar la soldadura con cinta malla de soldadora, y lo que hacemos es dejarla sin continuidad, y así las secciones de 19 voltios ya no van a pasar voltaje. Incluso estas de aquí no es nada más 19 voltios, sino que por ejemplo aquí te muestra este de aquí, vamos a ver, este de aquí te muestra 5 voltios, este de aquí te muestra 3.3, este de aquí te muestra 5 voltios, y si las desconectamos, pues estamos desconectando estas secciones grandes de lo que serán sus respectivas secciones. Por ejemplo, podemos desconectar lo que es la parte de la fuente a lo que sería la entrega a lo que es el área de 5 voltios, y podemos analizar si hay un corto. Por ejemplo, si hay continuidad, por ejemplo, entre dos capacitores, los dos lados de un capacitor, y da 0 voltios, pues buscamos dónde está de una manera más sencilla lo que es el corto, ¿no? Entonces tenemos, como dije, 3.3, 5 voltios, y la otra que debería ser es 19 voltios que estén en VCore, y lo que serían 1.5 voltios, 1.3 en las DDR, dependiendo de qué tipo. Si las de bajo voltaje son de 1.3 y las normales son de 1.5. Ok, entonces, ¿cómo es que funcionan estos MOSFETs como para generar estos voltajes? Entonces vamos a pasar directamente a esta otra placa. Aquí lo que tiene como problema es un driver, como dije, porque hubo un corto debido a que le dejaron caer agua al LVDS, y ahí está lo que es la sección de USB y lo que es también el control de la pantalla. Así que esto pudo haber dañado lo que es el KBC, que es en este caso un ITE, y lo que sería otras secciones, por ejemplo lo que es el QR Point, que es el que controla todo lo que es el HDMI, etcétera. En este caso ya no habría ningún tipo
de solución, pero en el otro caso podríamos, dado que no es reprogramable, por ejemplo este no es reprogramable, podríamos cambiarlo sin ningún problema. Obviamente que si no tienes, si es uno de tipo reprogramable, pues no vas a tener que reprogramarlo, y el costo del reprogramador es bastante caro. Entonces nosotros, bueno, yo ubiqué el daño en esta sección, este pequeño chip que controla lo que sería 1.5 voltios, los dos MOSFETs que generan ese voltaje en esta sección de aquí. O sea, tú dices, bueno, ¿cómo es que detectas cuál es el que tiene el problema? Bueno, si en lo que es el gate no hay voltaje y debería haber voltaje, significa que el driver no esté enviando la señal, y que podría ser algo relacionado al driver o algo que conecta al driver. Si compruebas que lo que es BCC en este driver está bien, tienes power good, o no lo tienes, por ejemplo, puedes determinar que este de aquí está mal, especialmente si no tiene power good o lo que es P-good. Y es muy seguramente que este componente no esté bien. Este es el que controla lo que es la fuente. Entonces vamos a ver esta placa antigua. Y esta placa antigua es exactamente el mismo planteamiento. Aquí tenemos el negativo, aquí tenemos el positivo. El positivo pasa por este MOSFET, y de este MOSFET se autoriza pasar al resto de la placa. Podemos incluso checarlo ahorita. Podemos ver aquí los puntos de control. Vamos a quitar esto. Vamos a ver si no se nos cae, porque eso sería terrible. Los puntos de control son estos de aquí, y estos tienen que llegar a esta sección de acá. Entonces vamos a poner la prueba de continuidad y vamos a ver a dónde van. Ok, entonces vamos a ver. Ok, estos dos de aquí pasan a esta sección de aquí. O sea, esto de aquí es nuestro MOSFET. Aquí vamos a ver cómo es el MOSFET. Obviamente que esto está cambiando. Ahora tenemos incluso MOSFET dobles, y que ya están integrados en un solo chip. Pero bueno, en este caso es el tradicional de las laptops. Aquí podemos ver que originalmente eran de 3 patitas, pero los han hecho con otros formatos. Pero en este caso tenemos lo que son 3 patas unidas. Esta sección de aquí, a ver si se puede ver, estas de aquí están unidas, estas 3 patas. Estas 4 de acá están unidas, o sea, están en el mismo riel. Y entonces este de aquí está solitaria. Este es lo que es el gate, la que está solitaria. Estas 3 son el source o el origen, y esto de aquí es el drain, que es de donde sale en el de tipo N lo que es el voltaje. O sea, llega por aquí, se va por acá, y una vez que aquí se llegan los 19 voltios, de aquí se tiran otros 19 voltios y se autoriza el paso de 19 voltios en uno de tipo N por acá. Entonces se va por acá y se distribuye a lo que serían, aquí nuevamente podemos ver lo que es el B-core. Aquí podemos ver que nada más hay un MOSFET de un lado y MOSFET del otro, hay una bobina. O sea, si le volteamos podemos ver que hay otros 2 MOSFETs, y lo que vemos es que este MOSFET está conectado al de acá, y este de aquí lo que hace es autorizar el paso de corriente a este de aquí, a la mitad de lo que es al positivo. Y eso lo que permite es que haya corriente entre los MOSFETs. O sea, mientras no se autorice este de aquí, no se va a poder permitir el acceso de voltaje a lo que es los 2 MOSFETs de cada lado que generan la corriente para B-core. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar esto? Ya que nos quedan 9 minutos. Pues es bastante sencillo de hacer. O sea, aquí mejor no te preocupes tanto por esta sección. Así que lo podemos ver aquí de una manera sencilla. Vamos a cambiarlo. O sea, aquí lo que vamos a ver, una vez que en el siguiente video vamos a ver cómo es que se gestiona todo lo que es la corriente dentro de lo que es la laptop. Pero aquí lo que importa es cómo funcionan los MOSFETs en una laptop. O sea, aquí tenemos 2 funciones. Uno es switch y el otro es fuente. O sea, aquí tenemos una fuente tradicional, y aquí vemos que hay bastantes MOSFETs, pero si tú te das cuenta, aquí vamos a ver como si fuese un mirror o un reflejo. Aquí lo que tenemos son
dos MOSFETs, una bobina y tenemos un capacitor. Este capacitor está conectado al positivo de salida que va a estar dado a la bobina, o sea, tiene continuidad de aquí a aquí, y este está conectado al negativo o tierra. Entonces lo que vamos a ver es que estos dos MOSFETs están conectados por lo que sería en este caso el drain, y en este caso es el source, y aquí vemos que el gate está independiente, y aquí vemos igual que el gate está independiente, y estos podrían ir, estos dos gates van a un solo chip, que imagino que puede ser este de aquí, y este lo que hace es, aquí le llega el negativo, y aquí le llega el 19 voltios o el voltaje principal de lo que es esta de la corriente que usa esta motherboard, y de aquí en la unión de ambos va a salir el nuevo voltaje, que será, en este caso es de 5 voltios, este es el de 3 voltios, o sea, ya vimos que había uno vimos que estaba B-Core, entonces los que faltan son estos dos, y nos falta obviamente el voltaje de la memoria, que ese está justo acá, al lado de donde estaba el de autorización. O sea, aquí lo podemos ver, incluso en la distancia es más cercano. Aquí tenemos este MOSFET, no pertenece a esta sección de aquí, sino que estos que están atrás, estos de aquí, son los que dan corriente a la memoria, y estos están conectados a la parte de abajo, y así es como se forma el voltaje que va a usar la memoria, creo bien. Vamos a ver, creo que es así es. Puede que esté equivocado, pero bueno, no vamos a tener eso. El chiste es que son los usos típicos, o sea, aunque haya usos, otros tipos de configuraciones, es el uso típico. O sea, son dos MOSFETs que en la mitad están conectados, y el otro lado es el positivo y el negativo principal. O sea, aquí podemos verlo. Vamos a conectarlo, vamos a verlo, ya nos falta 6 minutos. Entonces aquí vamos a ver que aquí lo vamos a conectar al negativo. Aquí tenemos negativo, vamos a darle aquí. Ok, este es el negativo, este es el positivo, y este positivo va a estar en donde se autoriza o sea, aquí no lo podemos poner, porque recordemos que de aquí pasa un MOSFET, y digamos que el MOSFET da corriente acá de 19 voltios, es lo mismo. O sea, uno de estos de aquí tiene que tener el voltaje principal, y vemos que, vamos a ver cuál es, si es este de aquí. Ok, entonces este de aquí, a ver, ese sonido que hubo, vamos a ver. Okay. Vamos a poner uno aquí, vamos a poner este aquí. Okay. O sea, aquí llega el voltaje principal, 19 voltios o 16 voltios o el voltaje que sea, y de aquí se va a formar 5 voltios. Aquí va a llegar, va a pasar por la bobina, y de la bobina, aquí podemos ver un capacitor. El capacitor está conectado con la salida de la bobina, así que podemos poner uno aquí, podemos ver aquí, y vemos que los dos están conectados. Este de acá está conectado con el negativo, y este lo que hace es filtrar los 5 voltios que van a salir de este lado. Ok, entonces aquí vemos fuente de poder, y aquí vemos un MOSFET que sale directamente adelante de la bobina. Maldito multímetro que se apaga solo. Entonces aquí podemos ver que hay continuidad, pero de este lado no hay continuidad. Entonces este es un switch, esto es una fuente de poder, y lo que va a pasar es que este de aquí va a dejar pasar 5 voltios, y aquí se va a muestrear posiblemente los 5 voltios, y va a pasar este chip, y este chip dice, bueno, aquí tengo 5 voltios, pues le doy al gate 5 voltios y dejo pasar ese voltaje. Para comprobar esto podemos ver, este es el USB. Ok, aquí vemos que hay un capacitor, entonces uno de estos está conectado a tierra, este lado, o sea, este debe ser el positivo, o sea, este debe ser el negativo, por ejemplo, aquí, o sea, este es positivo, negativo, data más y data menos. Ok, entonces de aquí lo conectamos, nos vamos hasta acá, vamos aquí,
vamos aquí, poner una punta en esta parte del MOSFET, y aquí vamos a poner la otra punta y vamos a ver que hay continuidad. O sea que esta es la línea de 5 voltios, esta de aquí es la de 3 voltios y va a ir directamente a donde esté el cable de power, pero no sé dónde está. Power, no lo veo. No lo veo. Entonces no sé cuál es el de poder. Entonces de todas maneras, de aquí sale 3.3 voltios y estos 3.3 voltios pasan exactamente por lo mismo, pasan por un MOSFET y de aquí se van a donde se tengan que ir, ¿no? Entonces aquí puedes reconocer nuevamente dos MOSFETs, un coil, aquí debe haber algún, ya sea una o varias, aquí vemos este es un capacitor, así es un capacitor de aquí, y este capacitor filtra lo que es la salida de este coil, que no sé qué, esto imagino que es una, esta es una subfuente, o sea, pasa de aquí, y de aquí se empieza a alimentar de acá y ya se pasa a la zona a la que tenga que tenerlo. Por ejemplo, puede ser el de 0.7 voltios, puede ser de cualquier otro tipo de voltaje que se requiera. Y bueno, ya nos quedan 2 minutos. Como vimos en esta primera parte de este video de intentar reparar una motherboard con un problema, es que primero va a entrar el voltaje y que van a ser autorizados por MOSFETs para pasar, y vamos a tener fuentes de poder que van a dividir el voltaje. Y una vez que tengan estos voltajes, los principales tienen la salida de Powerwood, y este Powerwood va a irse a esta cosa aquí que está conectado al BIOS, que está conectado al chipset o este es el KBC, lo que es KBC N S, o lo que sería Super IO chip. Entonces de aquí va a autorizar, cuando ya tenga todos los voltajes y ve que no hay ningún corto, el encendido lo que es la máquina, y de aquí lo que va a hacer es controlar lo que es el USB, la parte de video, y de aquí se va a conectar con el procesador y el procesador se va a conectar con la memoria, ¿ok? Entonces bueno, esto es todo por esta ocasión, nos vemos en un próximo video, a ver si no queda muy largo.